Hola, de nuevo estamos por acá. 3 de agosto regresamos del receso invernal y hoy debieran comenzar las actividades docentes en la universidad y las clases en las escuelas preuniversitarias, pero no es así. No es así porque estamos ante un gobierno que desprecia la educación y como reacción de los sindicatos y las federaciones que nuclean a docentes y no docentes como ATE, han decidido un paro educativo nacional en todos los niveles y jurisdicciones por 24 horas. Pero en principio nos queremos seguir refiriendo a la cuestión de la ley de financiamiento universitario y la medida cautelar que protege de alguna manera la aplicación, la ejecución del artículo 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El artículo 5 refiere a salarios de docentes y no docentes y el artículo 6 a las becas estudiantiles. Bueno, nos hemos dado cuenta el sábado que cobramos el mismo salario que el mes pasado, que en julio. No hubo ninguna modificación y algunos, quizás ingenuamente o esperanzadamente, pensaron que iba a haber un incremento salarial. Fundamentalmente, ese sentimiento surgió de, a mediados del mes de julio, aparecieron noticias como que el gobierno reforzaba el presupuesto para la universidad y eso se iba a destinar a la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Bueno, nada de eso es así, nada de eso era así, lo sabíamos. Esto era una reasignación interna de partidas de lo ya pagado. Por eso estamos donde estamos, ¿no? Pero aparte tenemos que ser claros porque estoy escuchando a mucha gente, incluso gente que debiera entender la situación, diciendo, bueno, la cautelar está vigente porque así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 25 de junio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ni mencionó a la medida cautelar, solo dijo que el recurso extraordinario federal presentado por el gobierno allá por el mes de abril o mayo de este año no era procedente. Se lo rechazó la Corte Suprema ese recurso extraordinario federal porque, dijo la Corte, no entiende sobre medidas cautelares. La Corte Suprema de Justicia toma un asunto, analiza un asunto sobre fallos definitivos. Y una medida cautelar como esta no corresponde a un fallo definitivo. Así que es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. La medida cautelar, su ejecución está suspendida desde el 29 de abril del 2026. O sea, van a ser 3 meses, ¿no? Mayo, junio, julio. 3 meses que está suspendida su ejecución por el juez Martín Cormick, el juez federal del contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires, porque tiene que resolver primeramente incidentes, demandas contrapuestas que han presentado el gobierno nacional y, por otro lado, el SIN, ¿no? El gobierno nacional muy apurado en presentar como un hecho nuevo y fundamental
el acta del 10 de junio. De hecho, lo presentó a las 3 horas de haberse firmado ese acta, que es un acta de entrega para nosotros, un acta de traición. Eso no nos queda ninguna duda, y avanza el tiempo y más las evidencias más nos dan la razón. Lo presenta como un hecho nuevo, y lo que le solicita el juez es que la medida cautelar ya no tiene sentido porque tiene la firma de un acuerdo de satisfacción entre los que lo demandaban, el SIN y la gran mayoría de federaciones docentes y la no docente. También el juez Martín Cormick tiene suspendida la sentencia por la cuestión de fondo, ¿no? En primera instancia. La cuestión de fondo es efectivamente donde se solicita la inconstitucionalidad del decreto 759 del 25, que fue el decreto que en un mismo acto el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27795 y simultáneamente, consecutivamente, la suspendió. A todas luces eso es inconstitucional, pero bueno, hay que probarlo en la justicia. Y el juez Cormick, también por acciones interpuestas por el SIN y el gobierno nacional, mantiene suspendida la sentencia, y en acuerdo con esa suspensión está en acuerdo en consenso entre el gobierno y el SIN. Hoy confirmamos nuestra denuncia, nuestro rechazo a la propuesta de gobierno, que después se transformó en un acta porque no hubo ningún tipo de negociación. El gobierno puso sobre la mesa 3 hojas A4 con ofrecimientos y definiciones, y el SIN y las federaciones docente y la no docente firmaron. Pero hoy se dan cuenta, los firmantes, muchos de ellos exaltados, por así decir, por la muy buena noticia de haber logrado este acuerdo con el gobierno, este inicio del diálogo con el gobierno, se dieron de bruces en estos últimos días que el gobierno no solo incumple la ley de financiamiento universitario, sino que también les incumplió el acta general del 10 de junio, hay un acta general, y el acta paritaria particular del 10 de junio. La incumplió con creces. O sea, se dieron cuenta, tanto el SIN como las federaciones firmantes, se dieron cuenta que el gobierno nuevamente los engañó. Más allá que se lo veníamos advirtiendo. Afortunadamente la CONADO Histórica, su congreso, a pesar de que la conducción de la federación quería firmar ese acta, su congreso de 100 representantes de todo el país, por 64 votos le dijo a la conducción: rechazamos la firma de ese acta. Casi 2/3 del Congreso le dijo que no. Pero bueno, vayamos a los incumplimientos, a las mentiras que hizo firmar el gobierno. En el primer sentido, en el acta, a los rectores le está incumpliendo al día de la fecha. Pensemos que ya pasaron más de 50 días del 10 de junio. Les incumplió el refuerzo presupuestario del 20% para gastos de funcionamiento. Eso tenía que producirse en el mes de junio, no se produjo. Tampoco hay novedades del destino de los fondos de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. En ese acta no había fecha, pero se decía que en el transcurso del año iban a comenzar esos envíos. No hay nada de eso.
Y a las federaciones docentes y no docentes que firmaron les incumplió en dos partes el acta del 10 de junio. La primera de ellas a la FATUN, los compañeros no docentes. El 8 de julio tenían pactada una nueva paritaria para actualizar, regularizar su garantía salarial no docente. Y el gobierno ni siquiera les brindó un acta, pero sí le brindó una respuesta contundente ante el pedido de la FATUN de actualizar la garantía salarial no docente. El gobierno le dijo, no podemos responder porque el tema está judicializado. Una respuesta contundente y objetivamente no hubo acta que firmar, más allá que la FATUN la ha pedido, no hubo acta, el gobierno no le firmó el acta, aduciendo que la cuestión estaba judicializada. Pongo énfasis en esto porque todos los firmantes se jactaban de que el gobierno no les había solicitado retirar las demandas. Es cierto, pero manteniendo las demandas el gobierno les incumple lo que firmaron, ¿no? Hace más de 50 días. Y el otro incumplimiento lo tiene con la docencia preuniversitaria. Antes de los 45 días, después del 10 de junio, o sea, estamos hablando alrededor del 25 de julio, antes del 25 de julio, el gobierno debió convocar a la comisión paritaria negociadora del nomenclador preuniversitario para actualizar salarios, para incorporar cargos nuevos, definir funciones, y nada de eso ocurrió. O sea, hay 4 flagrantes incumplimientos de lo firmado, de lo ofrecido por el gobierno y firmado por el SIN, la CONADU, la FEDUN, la FACDUT de los docentes tecnológicos, la UDA y la CETERA, con la excepción de la CONADU histórica, más allá de que su conducción quería firmar el acuerdo. Dicen algunos que el gobierno está enojado con el fallo de la Corte Suprema, pero bueno, lo fáctico es que hoy, 3 de agosto, cobramos el mismo salario que el mes de julio y hay 4 graves incumplimientos en ese acuerdo, en ese acta, en ese compromiso, en esa satisfacción que hubo de ambas partes. Hoy no, hace unos días, algunos rectores y rectoras tímidamente comienzan a despertarse y empiezan a mencionar que el gobierno está incumpliendo con la ley, que la justicia demora. Las federaciones firmantes también más tímidamente mencionan más o menos lo mismo. Pero lo concreto es que el incumplimiento está. Y lo que no hay es un plan de acción para denunciar ese incumplimiento y un plan de acción, un plan de lucha para que efectivamente se cumpla. Dirigido no solo al gobierno, sino también a la justicia, que como dije en un principio, mantiene suspendida desde el 29 de abril del 26 la ejecución de la medida cautelar. Bueno, nosotros tenemos un análisis, un estudio que hemos realizado, donde claramente y públicamente estamos exponiendo ante la docencia, y sirve también para la no docencia, qué es lo que nos debe el gobierno en términos de porcentajes, pero lo más importante es
qué debe el gobierno pagar retroactivamente y cómo se debe actualizar esos pagos debido a la mora en la ejecución de la cautelar y en la aplicación de la ley de financiamiento universitario. También lo vamos a presentar en la asamblea de hoy y va a quedar adjunto a esta comunicación, donde claramente al 31 de julio del 26 el gobierno nos debe el 29,97% del salario equivalente al salario del mes de julio, ese que cobramos ahora, un 30%. Y no es que pagándolo ahora se soluciona, no, porque parte de ese 30%, gran parte, se debe pagar retroactivamente desde el mes de septiembre del año pasado. Es lo que dice la ley, es lo que dice el artículo 5. Y también se debe actualizar. Es más, la ley de modernización laboral modifica el artículo 276 de la ley de contrato de trabajo y establece un método de actualización cuando hay mora en el pago de salarios, que utiliza una fórmula que es igual al índice de inflación de cada mes de mora y aplicándole además un 3% de inflación, 3%, porcentaje de 3% de incremento de interés anual. Y esto es un dato importante y es un dato que debieran hacer público tanto el SIN como las federaciones docentes y no docentes. ¿Qué le van a demandar al gobierno? Cuando el gobierno los llame a paritarias, si es que llama, ¿no? Pero si el gobierno convoca paritarias, ¿van a hacer lo mismo que el 10 de junio? ¿Le van a firmar al gobierno lo que el gobierno ponga sobre la mesa? ¿O van a tener establecido de antemano y públicamente y debatido en las bases cuál es la demanda, cuál es la exigencia al gobierno en términos de deuda? Tanto porcentual, tanto en términos retroactivos y tanto también en términos de actualización. Desde ADUNS creemos que somos la primera organización que pone de manifiesto esto, y como vamos a formar parte de la causa madre, ahora que también culminó la feria judicial, hoy comienza la actividad, entendemos que en unos días más el juez va a declarar nuestro amparo presentado en Bahía Blanca, que ya fue elevado al juez de primera instancia y el juez de primera instancia lo mandó a fiscalía. Con total seguridad el juez Cormick va a declarar la conexidad de nuestro amparo con la causa madre. Y ahí formaremos parte activa y ahí presentaremos esta exigencia, que esperamos que también sea compartida y sea presentada por el SIN y por las federaciones docentes y no docentes. Y el 6 de agosto, el jueves, tenemos un compromiso muy grande, los argentinos y argentinas, y que se emparenta mucho con los festejos del Mundial de Fútbol pasado, ¿no? Veíamos a millones de argentinos en todo el país. Cada vez que ganaba un partido el seleccionado argentino, salir a las calles a festejar con las banderas, con la camiseta argentina. Incluso lo hizo cuando perdió el último partido y salió campeón España y Argentina quedó segundo. Así todo, la gente salió
a festejar, a brindarles esa gratitud y saludo a la selección argentina. Pero bueno, el 6 de agosto hay que brindarle saludo y gratitud a nuestra tierra, a nuestro territorio. ¿Por qué digo? Porque el gobierno, en realidad el Congreso, va a debatir en el Senado de la Nación un proyecto de ley que ya tiene media sanción de diputados, donde se habilita la posibilidad de que extranjeros, personas u organizaciones, vengan a comprar nuestro territorio. Y que la Argentina o los argentinos y argentinas puedan vendérselos. Y traigo esto a colación, ¿no? Cuando se ganó el partido contra Inglaterra, ya en los festejos, ahí hubo puesto en evidencia un símbolo muy fuerte para todos nosotros y nosotras. Jugadores de la selección argentina apoyaron sobre el césped, sostuvieron una bandera que decía las Malvinas son argentinas. Una definición clara, pero por otro lado, días después, una parte importante, el gobierno como proyecto, pero una parte importante del Congreso quiere que el territorio argentino, que tiene el mismo estatus para nosotros que las Islas Malvinas, se pueda vender y alguien lo pueda comprar. Entonces, estamos en una gran complicación porque no solo nos usurpan el territorio, como es en el caso de Malvinas, desde hace más de o casi 200 años, y ahora nosotros ponemos en venta nuestro territorio a extranjeros, a potencias extranjeras, a organizaciones extranjeras o a personas individuales que no son argentinos y argentinas. Hay como una gran incoherencia. Por eso el 6 de agosto tenemos que estar en todo el país en las calles, generando esa hinchada necesaria, como la que vivimos en cada uno de los partidos al finalizar, cuando ganaba o perdía Argentina, calzarnos la camiseta argentina, la bandera que querramos, para defender nuestra patria. Defenderla, otro absurdo, ¿no? Defenderla de otros argentinos y argentinas que conforman el gobierno y conforman la Cámara de Diputados y de Senadores, que dicen defender a nuestro país, pero por otro lado habilitan la compra de nuestro territorio. No, claramente no es una defensa de nuestra patria. Es todo lo contrario. El gobierno de Milei, que incumple la ley y los sucesivos fallos de la justicia de todos los niveles, ha anunciado ayer en cadena nacional que no solamente no piensa pagar la actualización y la deuda salarial pendiente con las y los trabajadores universitarios, sino que para garantizar el pago de la fraudulenta deuda con el FMI, promoverá una ley de cierre total del Estado, o sea, garantizar la fuga de capitales por sobre el hambre de centenares de miles de trabajadores en forma directa y de millones en forma indirecta, suspendiendo los derechos de la población que el Estado debe garantizar. A este gobierno cipayo lo frenamos con solidaridad, con organización y lucha. Las centrales obreras no pueden seguir siendo cómplices. Necesitamos el paro y plan de lucha nacional. Por eso el lunes a las 17:30 horas venía a la asamblea de ADUNS.